Como cada lunes recibimos con muchísimo gusto en su sección Primero Persona a Verónica Rocha, que nos tiene un tema muy interesante. Ahora sí, van por la comida chatarra en las escuelas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Adelante, Vero, muy buenos días. Jenny, muy buenos días a la gente de la comarca lagunera. No sé si recuerdes que al inicio de este ciclo escolar había traído por ahí un tema en donde organizaciones de la sociedad civil habían puesto un amparo ante, pues el tribunal contra la SEP porque no había publicado los lineamientos en cuanto a los alimentos permitidos, sobre todo saludables, en lo que son las tienditas de las escuelas. Esto fue a inicio del ciclo escolar, por ahí de principios de septiembre, y para octubre ya los tenían publicados, pero ahora toma relevancia estos lineamientos que se publicaron tarde, porque se acaba de anunciar una estrategia nacional de Vive Saludable, Vive Feliz, en donde se pretende, por un lado, ahora sí, apretarle el cinturón a las escuelas o quienes están a cargo de las tienditas, y definitivamente a partir del 29 de marzo, Okay. este 29 de marzo del 2025, que definitivamente dejen de vender toda la comida chatarra, porque días antes, el 12 de marzo, van a empezar con brigadas de salud, es decir, se pretende que vaya personal de la Secretaría de Salud, medirlos, pesarlos, del IMSS, exactamente, tener un registro de manera personalizada. ¿Se había hecho esto, Vero? Fíjate que no era una pretensión, pero es que es muy ambiciosa, como ambicioso el desafío de salud que tenemos en México, porque uno de cuatro niños de entre 5 y 11 años tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, de ese tamaño es el problema y de ese tamaño es el desafío. Es decir, se pretende tener una mega brigada para que vayan el personal y les tomen talla, peso y una evaluación de vista y también de higiene bucal. Pero no solo eso, sino que se pretende que se abran registros de manera digital para que se quede el registro, ¿verdad? Ya el archivo, y puedan mandarlos a las familias y que se den cuenta realmente, pues, el estado en el que se encuentra su hijo. Obviamente la familia sabe la situación del hijo, pero no saben la sensibilidad o la gravedad de los pequeños hasta que no viene de parte de un reporte médico. Y aquí lo más importante que me saltó de esta situación que se anuncia y que se pretende llevar a cabo, te digo, a partir del 12 con esta brigada de salud, y luego el 29 con esta restricción de comida chatarra en las escuelas, es que justamente lo que se quiere es sacar todo lo que son azúcares, harinas refinadas, ultraprocesados, y que se maneje toda esta alimentación de una manera muy pulcra, detallada y cuidadosa, y para eso necesitas una higiene pues extremada. Claro. Y cuando hablamos de higiene, hablamos de agua potable. Y es aquí en donde se cruza justamente con otro desafío, porque las autoridades municipales no han podido dar respuesta a la ciudadanía. Y no estoy hablando de zonas rurales y marginadas. Estoy hablando de zonas ya en la ciudad, citadinas, en donde pues tienen muchísimo tiempo sin agua. Incluso hay escuelas que han tenido que cerrar en época de calor. Primero por los calores, porque no se soporta, y segundo porque no hay agua ni para el aseo elemental de las aulas, ni para los sanitarios. Es decir, ¿cómo vamos a pretender darle abasto a esta estrategia ambiciosa que se tiene y que me parece no solamente loable, sino alcanzable? Pero si no tienes lo elemental, que es el agua de consumo humano, para que puedas manejar alimentos, me parece muy complicado, y yo no sé cómo le van a hacer, sobre todo, insisto, con las autoridades municipales, que son las encargadas de administrar y distribuir lo que es este recurso natural que nos pertenece a todos, pero que son las autoridades municipales las responsables de llevar el vital líquido, y entonces de verdad que no me lo imagino. Y es que, como tú lo mencionas, no es necesario ir a voltear tal vez al sur de nuestro país, simplemente en la periferia de nuestra región o aquí en la zona centro existen tantas escuelas, colegios que se ven involucradas con este desabasto del vital líquido, que nos hacen pensar, bien, es una prioridad por supuesto el tema de la salud, y también creo que esta otra
vertiente que nos va a brindar el reporte que se ofrece en casa de qué hábitos estás teniendo también como padre de familia con tus pequeños. Sí. Pero sí, el tema de agua es algo sumamente importante, Vero, y que creo nos estaría retrasando para poder comenzar con esta activación también en los temas de salud, ¿no? Fíjate que yo creo que incluso bajo esta situación difícil y de desafío, no solamente de salud y de manejo de alimentos, sino propiamente que el gobierno federal se dé cuenta de manera inmediata y con este pulso que realmente hay muchísimas escuelas que no tienen lo básico, como por ejemplo el agua potable. Estamos hablando incluso a veces de situaciones tan ostentosas como aulas inteligentes, que me parece maravilloso, pero si no tienes agua potable con lo que podríamos vivir y subsistir, estamos hablando de nada. Aquí en Coahuila, recordemos que es una zona muy diversa, tenemos 5 regiones muy distintas. Nosotros vivimos en la región Laguna, que compartimos con Durango, esta región del desierto, es decir, tenemos de primera mano información de escuelas que no tienen ni para el aseo de las aulas ni para los sanitarios. Que los papás están involucrados haciéndolo. Exactamente, con muchos esfuerzos. Es decir, yo no me imagino cómo va a poder prosperar esta estrategia, y creo que aquí es en donde tiene probablemente la coyuntura para que se siga distribuyendo y siga tan exitosa la presentación de la comida chatarra, porque todos sabemos lo dañina que es, no solamente por comerla, sino por las cantidades y la frecuencia en que lo hacemos. Esa es la primera. Y el fácil acceso que tiene. El punto. Porque te la presentan no solamente de una manera tan fácil, accesible, sino que las presentaciones son asequibles. Todo lo que es empaquetado en bolsitas Practicidad. Es muy práctico y, perdón por la expresión, pero es hasta mucho más limpio que salir y comprar un vasito de pepino o de sandía, porque sabes tú que en esa colonia, que en esa región no tienes agua, y lo primero que dices es cómo elaboró los alimentos el señor. Le das la vuelta a la fruta, le das la vuelta a todos estos alimentos. Ese es el punto medular, porque seguimos recurriendo a todos estos productos que vienen en bolsita o en cajita o en botella de plástico, que insisto, no es lo mejor, pero no es lo mejor para la salud, pero probablemente para una higiene inmediata que no te va a crear diarrea, por lo menos, o salmonela, pues entonces es lo primero que atiendes. Entonces me parece importante la estrategia, ambiciosa, como pues ambicioso o grande el desafío de salud que tenemos en México, pero me parece que realmente el beneficio pudiera estar que el gobierno federal realmente se dé cuenta a través de las administraciones municipales que justamente tienen este encargo de distribuir el vital líquido, que las escuelas no tienen agua ni para lo básico. Entonces, ¿cómo les vas a exigir que cumplan con estos requerimientos del manejo de los alimentos? Por eso esto es muy importante, y ahí es tema. Exactamente, y pareciera algo tan banal, tan trivial, pero no, porque hoy por hoy todavía tenemos muchísimas colonias en donde nos reportan, tenemos 5 días, 7 días sin agua. La paramunicipal, ya sea la rural o la citadina de Cimas, no nos dice nada, pero además no nos mandan pipas. Exactamente, No la gente pipas. luego ve como un gasto necesario el tener que recurrir a estas pipas privadas para poder subsistir entre los vecinos, realizar la cooperación. Híjole, y se aproxima, ya comienza esta temporada de calor, que es Muchos lo que nos calores. espera. Estamos con mañanas muy agradables, muy frescas, pero ya por las tardes Hoy máximas está, de 35, 36, pero está con un sol no imponente. es ni primavera. Y exactamente, y lo notas en la casa, porque incluso nuestras mamás o nosotras mismas estamos con la familia de metan todo al refrigerador, no lo dejen fuera, porque bochornándose la comida es problemas para tu estómago. Así efectivamente. Pero como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias, en tu sección Jenny. de Primero Persona. Escúchala, por supuesto, en nuestros diferentes segmentos de Telediario Radio o bien a través de Canal 6, siempre con temas sumamente acertados y también de opinión pública que nos hacen reflexionar. Gracias, Jenny. Vero. Muy buenos días y excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Vero. Gracias por comunicarse con nosotros a través del 8711-68-1881. Gracias por realizarnos sus denuncias ciudadanas y, por supuesto, también sus opiniones. Nos dicen, hola, buenos días, Ruth. También en la colonia
colonia Segunda Rinconada hay una jauría de perros muy agresivos. Ya mordieron a una niña, por favor, hagan algo, ya hasta que se echan encima en la gente. Se trata del tercer reporte que tenemos tan solo en esta hora de Telediario Radio Matutino con el tema de los perros. También importante darle y más en esta temporada de calor, porque sí, si no hay también higiene para quienes los tienen en casa, hay problemas. Exactamente, ser dueños responsables, como mencionas, Vero. Nos dicen, muy buenos días, Ruth y Jenny, excelente inicio de semana. Respecto a esta brigada de salud, yo recuerdo que año con año se manejaban estas brigadas en las escuelas, allá por los años 80, donde yo fui alumno de primaria. Nos plantean que ya era sí, nos regalaban el flúor y el cepillo de dientes. Sí, aparte, a mí también, yo me acuerdo también que en algún momento de los 2000 aproximadamente. Ruth se debe de acordar porque es de mi época. No, basta. Yo soy más joven, acuérdate. 15 años más joven. Ya nos vamos. Que nos enseñaban a lavarnos los dientes. ¿Te acuerdas? Tienes que poner una canción y que lo que dure la canción y que arriba. Y sí es cierto, cuando llegaban con tu cepillito y todo para que te hicieras tu higiene, te emocionabas. Y oye, luego, pero que no llegaran los de la vacuna porque esconderse. No, sí me daban miedo. Oye, y luego también cuando te hacían el examen de los lentes para los ojos, le decíamos, es que nos van a hacer examen para los ojos. Y todo mundo necesitábamos lentes. Sí. Todo el salón. Y ya dependía el que quería comprarlos y el que no, pues su mamá le decía, dile que está lejos, no estás miope. Traes lagañas. Pero bueno, esas situaciones que vivimos en una época. Así y ahora es. pues con este tema que nos abordaste, Vero, de la comida chatarra, híjole, no sé qué decir. A mí me encanta la comida chatarra. No, a todos nos encanta porque dice, fíjate, los expertos en salud dicen que hoy por hoy es la primer droga y más dañina, el azúcar refinada. Y sin darnos cuenta. adictiva. Sí, que nos está matando y sobre todo, pues como luego decimos, es legal. Es decir, aquí lo que le comentaba yo a Jenny, que también, insisto, dicen los profesionales, que no es tanto la comida en sí misma, que sabemos que sí, sino más bien es la frecuencia Con la y que la las cantidades en las que comemos indiscriminadamente. Y ahí es en donde caemos en Oye, la trampa. pero también de pronto, pues los papás no son así de que, uy, pues le doy 500 pesos diarios a mi hijo, no. O sea, de pronto también los niños ni traen para comprar la comida chatarra, o sea, se llevan su lunch, muchos papás. Pero ¿estás de acuerdo que hay familias todavía hoy que Sí. comen todos los días con un refresco en la mesa? Sí, Ay, en mi claro. casa, pero ¿qué crees? Que algunos miembros ya no. En casa de mi mamá siempre hay refresco. Y mis hijos, como estaban más chicos, sabían, hombre, llegaban directo al Sí, cómo refrigerador. no. Si yo no compraba en Es casa. mucho Pero fíjate tentación. que a mí me pasó que cuando estaban en kinder, yo iba por esas malteaditas de chocolate todos los días. Y una vez que nos dieron una plática en relación a los Ya creaste juguitos y conciencia. a las malteaditas, les empecé a poner en su termo agua. ¿Y qué crees? Que después yo les decía, por ejemplo, en tiempo de invierno, les pongo chocolatito caliente o algo. No, mamá, agua. Son hábitos. O sea, en realidad te acostumbras Totalmente. a aquello que te dan, ya está en uno mismo. Sí, y ya claro. me pasé del tiempo, como ya es costumbre. Ya nos vamos. Pero bueno, ahora seguimos con el Gracias, tema. muchachas. Sí, Muchas gracias.